Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre las teorías de la empresa. De forma general, podemos distinguir principalmente 4 teorías sobre la empresa. En primer lugar, nos encontramos con la teoría neoclásica o marginalista. Esta teoría se desarrolla a mediados del siglo XIX y dura hasta las primeras décadas del siglo XX. Entre los principales representantes aparecen nombres como Alfred Marshall o Leon Walras. Sus seguidores parten de la afirmación de que es el mercado y su mano invisible quienes fijan los precios de los factores de producción y de los productos. Al afirmar esta premisa, las empresas no tendrían un gran papel en la economía, limitándose únicamente la función de la empresa a combinar los factores para obtener los productos que le permitan lograr el máximo beneficio posible. Esto provoca que las principales funciones del empresario, según esta teoría, se centren únicamente en dirigir, planear, orientar y controlar a los factores de producción, entre los que se encuentran los trabajadores. En segundo lugar, destaca la teoría de los costes de transacción. Esta surge de la mano de Ronald Coase como una crítica a la teoría neoclásica. Ronald añadirá nuevas funciones a la empresa, tratando de explicar las posibilidades que tienen estas para ser más eficientes en cada decisión. Por ejemplo, imaginemos que somos dueños de una empresa de carpintería. En el momento que necesitamos madera para diseñar nuestros muebles, nos surgirá una decisión entre ir a comprar la madera al mercado o producirla por nosotros mismos. En el caso de que decidamos comprar la madera en el mercado, nos aparecerán los llamados costes de transacción, es decir, son costes adicionales además del precio de venta, como por ejemplo los costes de búsqueda, derivados del tiempo y la incomodidad que supone localizar a los distintos proveedores y valorar los bienes que ofrecen, los costes de contratación, que surgen de negociar el precio y contratar las decisiones más óptimas, y por último los costes de inseguridad, originados para garantizar plazos y condiciones de entrega. Por lo tanto, imaginemos que al ir al mercado, el coste de adquirir la madera es de 20 euros, y los costes de transacción, sumando los 3 tipos, son 5 euros adicionales. Esto nos daría un coste total de 25 euros. Sabiendo este precio, ahora debemos calcular lo que nos costaría producir nosotros mismos esa madera, teniendo en cuenta los gastos de gestión que se derivarían por dirigir nuevas actividades o por trámites burocráticos. Calculando todo esto, nos damos cuenta de que producir por nosotros mismos la madera nos costaría aproximadamente un total de 40 euros, y si la adquiriésemos en el mercado, como ya hemos dicho antes, nos costaría 25 euros. Esto nos hace que producirla nos cueste 15 euros más. Sin embargo, nos aseguraríamos una mayor garantía en el servicio, no dependiendo de terceros para desarrollar nuestra actividad. Una vez finalizada la investigación y teniendo en cuenta las conclusiones, nuestra empresa deberá decidir entre elegir adquirirla o producirla. Y como vosotros sois los dueños de la carpintería, me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué elección sabiendo ambos costes elegiríais. Os estaré leyendo y contestando. Que sepáis que no hay una respuesta correcta, ya que ambas dan unos beneficios distintos. En tercer lugar, nos encontramos con la teoría social. Según esta visión, la actividad de una empresa acarrea necesariamente consecuencias sociales. Por lo tanto, la empresa no debe perseguir solo fines económicos, sino también debe perseguir fines sociales para justificar así su existencia. Para ello, deberá asumir una responsabilidad social, en respuesta al papel que la sociedad le otorga y a todo lo que recibe de ella. De esta teoría surge la importancia de llevar a cabo una buena responsabilidad social corporativa. Finalmente, en cuarto lugar nos encontraríamos en la teoría de la empresa como sistema. Esta teoría es la más aceptada en la actualidad, y en ella se caracteriza la empresa como 1. Un sistema abierto. Esto quiere decir que está en continua relación con el entorno, al cual influye con sus actos, y del que recibe influencias constantemente. Por ejemplo, la empresa influye en el entorno a través de la responsabilidad social corporativa, los productos o los residuos que pueda generar, y recibe de su entorno una serie de información, materiales o recursos financieros. 2. Un sistema compuesto a la vez por subsistemas, como son el directivo, encargado de planificar, organizar, gestionar y controlar la empresa, el financiero, encargado de gestionar la economía de la empresa, y el real, el cual este último es el encargado del aprovisionamiento, producción y marketing. 3. Una organización en la que el funcionamiento del conjunto es superior a la suma del funcionamiento independiente de los subsistemas. Es decir, al trabajar todos sus subsistemas en conjunto aumenta la productividad que si trabajasen por separado. Esto es debido a las sinergias que se producen en la empresa. 4. Un sistema autorregulado. Es decir, el propio sistema se adapta y controla a través de un proceso de retroalimentación para mantener un equilibrio dinámico con el entorno, en el caso de que la empresa se desvíe de sus objetivos. 5. Un sistema global. Esto quiere decir que cualquier influencia sobre uno de sus subsistemas repercute sobre los demás y sobre el conjunto del sistema. Como habéis podido observar, el rol de la empresa ha ido evolucionando hasta llegar a la teoría de la empresa como sistema, la cual, como ya hemos dicho anteriormente, es la más aceptada en la actualidad. Si te ha ayudado la explicación, te recomiendo que veas mi vídeo sobre las teorías del empresario, ya que suele ser el concepto que más se pregunta en los exámenes sobre la economía de la empresa. Con esto me despido. Espero que te haya gustado este vídeo y si quieres estar al tanto de más conceptos económicos, no dudes en suscribirte. Si tienes cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios, que los estaré leyendo. Nos vemos en el próximo vídeo.